Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 7:49 a.m. Vamos a hablar del ICETEX, del futuro de ICETEX. En las últimas horas, el ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo que el ICETEX, en caso de convertirse en banco de primer piso, no afectará a los actuales estudiantes deudores. Escuchemos al ministro. Nosotros no vamos a afectar la situación de ningún deudor del ICETEX. Todo lo contrario, tenemos denuncias de situaciones de abuso por parte del ICETEX con algunos deudores. Es el ministro de Educación y queremos hablar con gente que sabe del tema, vinculada al mundo de la educación desde distintos ámbitos, como por ejemplo Alejandro Gaviria. Fue ministro de Educación de este gobierno. En gobiernos pasados fue ministro de Salud, pero también rector de la Universidad de los Andes. Fue precandidato presidencial Alejandro Gaviria y conocedor del sector como nadie. Está con nosotros aquí en Radio Red, una mirada diferente. Doctor Gaviria, bienvenido, gracias por su tiempo, gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Ya pasadas las horas, luego de ese destape del fin de semana por parte del gobierno, cuando después de mucha controversia finalmente reconoció que tienen la mira al ICETEX, ¿qué análisis hace usted sobre lo que está ocurriendo? ¿Cuál va a ser el futuro de ICETEX? Mi análisis es un poco como de preocupación por lo siguiente. Esta historia ha sido una historia llena de incertidumbre y contradicciones por parte del gobierno. Esto estalla la semana pasada, cuando estudiantes en buena parte del país se comienzan a decir no me están llegando los giros en subsidios de mantenimiento y las universidades dicen no nos están girando los recursos de crédito. Se plantea el debate y lo primero que dice el ministro de Educación, ese no es problema mío, eso es del Ministerio de Hacienda porque esa entidad está adscrita allá. Entonces primero hay una negación, después hay una idea de que efectivamente sí es problema de él, pero que el ICETEX va a ser transformado en una especie de banco cooperativo de primer piso que no se sabe muy bien qué es. Y el día de ayer hace una rueda de prensa y en la rueda de prensa no hay respuestas para las dos preguntas fundamentales. Aquí viene mi preocupación. Hay dos problemas. Uno del año 2024, que es un problema de aproximadamente 400.000 millones de pesos, asociado a los problemas de caja del Ministerio de Hacienda, donde aparentemente el ICETEX está muy abajo en la lista de prioridades de cómo se van a distribuir esos recursos. Y está el problema de 2025, que a mí es el que más me preocupa, en el cual, en este año, el Ministerio de Educación le recorta 1 billón de pesos al ICETEX, que va a afectar a decenas de miles de estudiantes que no van a recibir ni las condonaciones, ni los subsidios de tasa de interés, y hay más de 30.000 créditos nuevos, se conocen como adjudicaciones que no se van a poder dar. Básicamente el ICETEX va a quedar en una especie de inercia, va a seguir haciendo algunas de las renovaciones que se pueden hacer, pero no más. Toda esta historia, la negación primero, una reforma mal propuesta, porque ahora podemos hablar de eso, porque esa reforma no es una reforma clara, es difusa y confusa, y después el problema que se presenta sin ningún tipo de solución, sin un cronograma claro, sin ni siquiera una reunión con los rectores, ni los estudiantes, ni las asociaciones de padres de familia. Se tira este problema ya. Y esa trayectoria, por supuesto, me preocupa. Exministro, obviamente el planteamiento, y hablábamos el otro día con una representante de los estudiantes en el país, decían, no nos pueden dar una reforma a través de Twitter porque eso no tiene sentido. Pero, exministro, ese ICETEX sí necesitaría un cambio, una reforma, porque fíjese que hay muchos estudiantes, y usted lo sabe, fue ministro de Educación, fue el rector de los Andes, que quedan muy endeudados y sobre todo también la familia después de haber recibido el préstamo y después de haber estudiado. Es decir, no así, pero sí debería haber un cambio en el sistema del ICETEX. El ICETEX necesita algunos cambios. ¿Cómo funciona el ICETEX? El ICETEX funciona en buena medida como un banco, no capta recursos del público, hace un fondeo con créditos externos, muchas de entidades multilaterales, y también con emisión de bonos. Tiene una garantía de la nación que hace que esas tasas de interés con las que se fondea sean un poco más bajas de las que uno consigue en el mercado, y después le presta a los estudiantes con lo que se conoce como créditos de largo plazo. Esto de los estudiantes estudian la carrera, el ICETEX le paga las matrículas de la universidad y después ya profesionales, con los ingresos nuevos, va pagando la deuda.
Ese esquema tiene muchas posibilidades de mejora, tanto administrativas como financieras. Algunas necesitan ley, la gran mayoría no. Lo paradójico de todo esto es que la propuesta nueva, o sea, ese banco de primer piso que capta recursos directos del público y no utiliza recursos públicos, esto de no subsidia la tasa de interés, va a exacerbar el problema. O sea, el remedio va a ser mucho peor que la enfermedad. La tasa de interés será más alta, los costos de fondeo serán probablemente mayores y estos problemas que usted está mencionando no se van a resolver. Y aquí es donde viene mi confusión. Hay dos temas sobre la mesa. Uno, primero, ¿qué se va a hacer ya? 24 y 25. Y segundo, ¿cómo se va a manejar esa transición? Y tercero, pensemos en una reforma que resuelva los problemas, no que los aumente. Y repito, la reforma que está proponiendo el gobierno no va a resolver los problemas de los que se han venido quejando los estudiantes, todo lo contrario. Da la impresión, doctor Alejandro Gaviria, que poco le importa al gobierno estos planteamientos como el suyo, porque la directora del ICETEX aceptó en las últimas horas que habrá dificultades para los alumnos nuevos y le pasaron la pelota al sector educativo. Me explico, el gobierno les pidió en las últimas horas a las universidades que modifiquen su calendario para poder dar tiempo en la búsqueda de los recursos. Es decir, ha sido casi que una decisión hostil o una toma hostil del ICETEX. ¿Qué pasa si el gobierno no cumple o no honra sus compromisos? ¿Cómo puede ser la afectación al sector educativo? Van a pasar dos o tres cosas. Lo primero, lo que extraña a todo esto, uno puede entender que el gobierno tenga problemas de caja. Ya vimos lo que pasó con el recaudo, que fue también una improvisación. Eso ya se sabía. O sea, la caída del recaudo es un tema en este país desde hace meses. ¿Por qué con este problema, que ya estaba ahí, el Ministerio de Educación no se reunió con los rectores universitarios hace 6 semanas, 2 meses, 3 meses? Le digo, mire lo que está ocurriendo, vamos a trabajar entre todos, informémosles a los estudiantes, a las comunidades educativas y vamos a buscar salidas conjuntas. Este problema se dejó crecer. Yo llamo la actitud del ministro de Educación, que yo creo que debería renunciar, indiferencia destructiva. Dejó crecer esto. Y lo que les dice ayer a los rectores y a las universidades es: de los 500.000 millones de este año, yo les puedo pagar 50. Y los 450.000, vean ustedes qué hacen. Cambien sus cronogramas, busquen el sector financiamiento. Uno podría llamar a las universidades a la solidaridad, pero esto tiene que tener un método y no lo ha tenido en toda esta coyuntura. Después viene el tema del año entrante, de ese billón de pesos. Hay problemas del presupuesto del año 2025. El gobierno dice, la ley de financiamiento no se ha aprobado, hay un recorte del presupuesto del Ministerio de Educación 37%. Pero lo que no dijo el ministro y no le contó a nadie es que buena parte de ese problema se va a arreglar desfinanciando al ICETEX. O sea, de todas las instituciones del Ministerio de Educación, a la peor que le está yendo es al ICETEX. O sea, él deliberadamente decide afectar el ICETEX. ¿Qué está pasando? No hay créditos nuevos. Estudiantes, ¿qué hace un estudiante en Europa? ¿Qué hace un estudiante en Colombia sin subsidio de sostenimiento? ¿Cómo les llega esa noticia? ¿Qué va a hacer la familia? O sea, lo que hay detrás de todo esto son vidas truncadas, proyectos de vida que no se van a poder llevar a cabo. Y parece haber cierta indiferencia. O sea, no, como que si la gravedad de lo que está ocurriendo no se hubiera interiorizado plenamente. Alejandro, una inquietud. Usted estuvo varios meses ahí al frente de la cartera de educación y yo quisiera que nos contara, en algún momento el presidente Petro le planteó la necesidad, la urgencia imperiosa de modificar el ICETEX, porque como decía el columnista Carlos Moreno ayer en El Espectador, antier en El Espectador, decía, la disculpa del gobierno es que el modelo falló, entonces cambiemos esta institución. El modelo de salud falló, entonces destruyámoslo. Y todo eso. ¿A usted en algún momento se le planteó eso? ¿Hubo planes para prever esa situación? ¿O esto, como sospecho yo, es una cosa que sacaron la semana pasada de la manga? Vlado, nunca se me planteó. Tuvimos una conversación muy corta sobre una propuesta de campaña que le había hecho de condonar absolutamente todas las deudas del ICETEX. Hicimos una cuenta con el Ministerio de Hacienda, eso costaba 14, 15 billones de pesos, no era fiscalmente viable, el presidente entendió ese tema.
pero este tema de la reforma del ICETEX nunca estuvo sobre la mesa. Incluso había otra prioridad, que era la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. En eso estábamos concentrados. Recordemos que el gobierno planteó otra reforma que no pasó en el Congreso, que fue la Ley Estatutaria de Educación, que terminó fracasando, que hasta la semana pasada nunca se habló de una reforma legal del ICETEX. Esto pareció ser una respuesta improvisada a los problemas de la coyuntura, sin una transición clara. Y yo no voy a volver sobre un tema más de fondo. Yo creo que esto es lo que se ha dado a llamar en esta coyuntura la teoría del chu-chu-chu. Cómo aparece un problema, el gobierno no lo atiende, después lo interpreta como una falla estructural de un sistema y comienza a plantear una reforma difusa y no resuelve el problema del presente. Es como si el gobierno, así lo dije ayer, tuviera muy claro lo que quiere destruir o dejar destruir, pero las reformas, la construcción, las políticas públicas no parecen estar sobre la mesa. O sea, uno deja que las cosas se acaben, pero no tiene un plan claro de cómo reemplazarlas. El chu-chu-chu funcionó ya cuando se adelantó todo el debate de la reforma a la salud, ¿no? Este es el chu-chu-chu al ICETEX y hemos tenido esbozos de chu-chu-chu en servicios públicos, en infraestructura, en vivienda, en todos aquellos sectores de donde hay cooperación o alianza público-privada. Se destruye sin construir, desafortunadamente. Destruir sin construir. Doctor Alejandro Gaviria, gracias por su tiempo, es usted muy amable. Muchas gracias a ustedes, un buen día a todos. Lo mismo, gracias por atendernos, exministro de Educación de este gobierno. El presidente Petro también la emprendió contra Alejandro Gaviria este fin de semana. Por eso le pregunté. Le dijo, por eso no seguiste siendo el ministro de Educación del cambio. Claro. Y da la impresión, a la luz de lo que nos ha dicho el doctor Alejandro Gaviria, que lo que ocurrió este fin de semana salió ahí improvisadamente. Sí, total, es completamente sacado de la... Casi todo ha sido así, improvisadamente. Sí, El problema es la cantidad de personas que hoy se están viendo afectadas. Así el ministro de Educación salga y diga que no se van a afectar en el momento, vayan a las universidades hoy, vayan a todos los lugares en donde se entregan para que las personas puedan empezar con su acreditación y comenzar su semestre, y hay muchas personas que están diciendo no sé cómo me voy a matricular porque no tengo cómo. ¿Saben qué? Hay una cosa ahí que no deja de ser como dramática o más dramática aún, que el gobierno ya les echó la culpa a las universidades, porque el gobierno ya les dijo a los rectores de las universidades, de 400 y pico de mil millones de pesos, nosotros solo les podemos dar 50.000, ustedes van a ver qué hacen. Y les ha dicho a las universidades, cambien el calendario. Cambien el calendario, sí. Comiencen más tarde, mientras vemos a ver si solucionamos. Los estudiantes van a terminar emprendiéndola con las universidades. Claro. O sea, esto está como fríamente calculado para generar un caos, y las universidades van a quedar como las malas del paseo cuando el gobierno mire, Juan, no tomó ninguna medida para esto. Eso va a ser un tiro en el pie. Eso va a ser un tiro en el pie porque gracias al ICETEX, con todas las complicaciones y en algunos momentos seguramente habrá problemas que tengan deudores del ICETEX, pero gracias al ICETEX muchos muchachos de clase media pueden acceder a buenas universidades, a universidades de primer nivel como los Andes, la Javeriana, el Externado, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos creían en Petro. Muchos estudiantes, muchos profesores, porque los profesores obviamente van a terminar afectados también, creían en Petro. Se está pegando un tiro en el pie y se va a acordar de mí, porque el sector educativo era uno de los pilares del cambio y esto no es un cambio, sino un caos. Entonces, ahí no están arreglándole nada a nadie y no se están ayudando políticamente tampoco. Bueno, eso está por verse, porque todavía hay mucha gente que cree ciegamente, Vlado. Perdóneme que tenga una opinión contraria, y de eso se trata, entre otras cosas. Pero bueno, muchas veces esos son ejercicios de adivinación, ¿no? Claro, entonces, sí. Aquí, yo creo que la gente se da cuenta. O sea, ¿usted cree que, por ejemplo, la gente es tan tonta de no darse cuenta de lo que ha hecho el gobierno con Armando Benedetti? No. Todo lo que ha hecho Armando Benedetti, mire cómo lo premia. ¿El gobierno cree que nadie se pilla eso? ¿Que a la gente no le importa? Sí, por favor, no jueguen con la inteligencia de las personas. Y eso ha pasado con todos los gobiernos que han pretendido hacer jugaditas y hacer cositas. Lo que pasa es que aquí se creía que todo iba a cambiar, ¿verdad?
Pero miren, ellos iban a ser diferentes, no iban a hacer lo mismo que antes y están en las mismas pendejadas. y a veces haciéndolo peor en algunos casos. Así 8 y es. 4.